En el devocional de Mañana oirás mi voz, hace unos días, desde Manchester, el hermano Felipe nos estuvo presentando un modelo que a él le pareció interesante y créame que fue una bendición. Si no estuvo, se lo perdió, porque tristemente no grabamos ese devocional. Pero él mostraba lo que este hombre que ha sido inquieto con el desarrollo del ser humano, de ascendencia judía, plantea que aquí está como el hombre, el individuo, y está como confinado a lo que él llamó un microsistema. Nos decía el hermano Felipe que cobijando ese microsistema hay un mesosistema que está un poquito más allá. Y por eso lo llaman la teoría ecológica, porque trata de comparar el desarrollo del hombre con el desarrollo de los sistemas. El mesosistema más allá, el exosistema, después está el macrosistema y la quinta categoría, el cronosistema, se lo agregaron para tratar de explicarlo. ¿Qué era lo que mirábamos? No se preocupe que no nos vamos a demorar, es solamente para tener clara esa referencia y que a todos nos beneficie. El microsistema está conformado por el grupo que tiene contacto directo con el niño. ¿Quiénes tienen contacto directo con el niño? La familia y la escuela. Y dependiendo de cómo sean los principios, los valores, las prácticas, las costumbres de esa familia, el niño pues va a arrancar por ahí. Si es costeñito, le tocan el paladar con pescado y le va a gustar el pescado toda la vida. Si es paisa, con frijoles. Si es bogotano, con changua. Y aquí dicen changua, uy, pero la changua es muy rica, ¿o no? Bueno, entonces la familia y la escuela. Escoja bien dónde lo va a poner a estudiar, porque eso lo va a marcar para el resto de la vida. El mesosistema está formado por las relaciones existentes entre los del primer nivel, cómo los padres y los maestros interactúen. Hay maestros que quieren que el niño se disfrace, que el niño baile mapalé, o el niño, la niñita. ¿Y qué dice el padre de familia? Pues toca para que no pierda la materia. Pero el papá dice que sí, qué pena, profesor, pero esos objetivos que usted quiere lograr con ese baile se pueden lograr con otras actividades. No necesariamente tiene que ser bailando y una cosa tan avergonzante. No, mi niña no tiene por qué bailar eso. Ay, que le coarta la libertad, más se la coarta usted. Si es que están así. Pero si los padres y los maestros están coordinados bien, la mamá dice, ¿y no lo vamos a disfrazar este año? Ay, verdad, toca disfrazarlo porque los padres pidieron. Estaba leyendo ahora que murió Pelé. Estaba oyendo que en un partido amistoso que jugaron aquí en Colombia, tuvo un encontronazo con el árbitro y el árbitro lo expulsó del partido. Y él se fue al camerino. Pero después fueron a decirle, no, que venga, que camine, que le toca seguir jugando. ¿Cómo así? Sí, expulsaron al árbitro. ¿Y por qué? Bueno, estamos hablando de una época antigua del fútbol, no había tarjetas, cosas de esas. No, porque el público dijo, pagamos para ver al Rey Pelé. Y lo echa del partido, sáquenlo a él. Y lo sacaron a él y lo engancharon otra vez. Me gustó que Pelé no estaba contando eso como un triunfalismo, sino que al contrario, después se encontraron con ese árbitro y le dijo, regáleme la tarjeta roja, porque ya se usaban tarjetas. Y la tuvo como un recuerdo, porque él sabía que sí merecía la expulsión, pero el público lo pidió. Entonces, hermano, en ese mesosistema nosotros podemos hacer cosas que nos parecen, no le vemos problema. Eso no es para tarjeta roja, eso no me saca del cielo. Y más bien que saquen al pastor ese, que lo quiten de ahí, a ese predicador. Queremos un profeta que nos diga cosas bonitas, decían los israelitas. Y el Señor, ¿cómo les va a decir cosas bonitas si merecen vara? Entonces, ¿cómo se relacionan los del primer nivel
hace que el niño vaya mirando que esto que me propone la casa no me lo respaldan en la escuela. Sí me tengo que aprender las tablas. Papá dijo, yo no me las aprendí y aquí estoy. Si se lo has aprendido, tendría una vida diferentísima. Pero como él es el papá, entonces ese mesosistema influye mucho en el desarrollo del niño. El exosistema tiene los elementos que se relacionan, elementos que no tienen una relación directa con el niño, pero están ahí. No está en esa escuela, pero cuando ve a los niños de esa escuela que están haciendo cosas que, ay, nosotros, ¿por qué no? Yo creo que alguno de ustedes tuvo la pregunta inevitable, ¿y por qué el Señor Jesús no nos da regalos a nosotros el 24? ¿Por qué? Porque hay otros que no interactúan con el niño, pero ahí están. ¿Y por qué nuestra casa no tiene luces? Entonces, para que los vecinos no digan, pongamos luces y juguémosle al espíritu navideño. Pero si la palabra dice que es idolatría, pero en tal parte lo hacen, podemos razonar y pensar, pero usted escoge hasta donde puede, qué tanto deja que su exosistema lo influya. Ya no es solamente el niño, ya vamos creciendo. El macrosistema está constituido por la cultura en la que está inmersa la persona y que afecta a todos los demás. No es solamente al niño, al joven, al adolescente, al adulto, sino a todos los demás. Si el día de amor y amistad no le regalan algo, hay gente que sufre. ¿Por qué? Porque como les dijeron que es el día del amor y amistad, llegan al siguiente día y dicen, ya pasó. ¿Por qué? Porque le vendieron la idea que tiene que ser cuando el comercio está bien caro. Macrosistema, afecta a todos los demás. No, hermano, estamos en un macrosistema que está legitimando muchas cosas que no debieran legitimarse. Pero se hace una ley y ya parece que quedó listo, quedó arreglado. Ahora sí está bien. Que todos se pongan de acuerdo para decir que eso está bien, no quiere decir que está bien. Y pelear con las cosas que nos han parecido buenas toda la vida no es tan fácil. Pero si alguien nos dice eso, está mal. Para dar un ejemplo sencillo, cuando el médico le prohíbe algún alimento del que usted es alérgico o que le está haciendo daño, pero toda la vida me ha gustado, por eso es que está así. Pero yo quiero, bueno, ¿se quiere morir joven? Siga. Es su decisión, pero ya le advertí. Nos toca hacer algo así con las personas. No se alimente con las cosas que le vende enlatadas y con preservantes el mundo espiritual. Permita que la palabra de Dios lo llene, lo satisfaga. Volvámonos parte del macrosistema de ellos. Vamos a influirlos, que nos vean diferentes. ¿Usted cómo lo logra? ¿Usted por qué es tan distinto? El cronosistema se refiere al momento de la vida en el que se encuentra la persona, es decir, depende del tiempo. No es lo mismo la muerte de un ser querido para un niño que para un adulto. Cuando mi madre durmió en el Señor, mi hija estaba muy pequeñita y no fue afectada. Pero cuando mi cuñada Miriam durmió en el Señor, ella estaba impactada. Le dijeron que no, es que está dormidita. Y para consolar a los niños, y ellos se consolaron. Y claro, sí tiene sentido teológico, pero el niño lo entiende distinto. Y cuando mi esposa se estaba durmiendo por la noche, no mami, no se duerma. Y le abría los ojos. Hoy no lo haría, pero cuando era niña sí. No quiero que se me duerma como se murió mi tía, porque después no volvió. Y mis primos quedaron solitos. Ya hoy no. Ya hoy entiende cómo es la salvación, cómo es la eternidad. Bueno, y gracias a Dios que vamos cambiando. Hay cosas que si a usted le llegan antes de tiempo le pueden hacer mucho daño. No presione tanto a sus hijos para que terminen los estudios tan inmaduros. Iba a la universidad porque terminó el bachillerato muy joven y se echó a perder. Porque encontró en la universidad una cantidad de influencias que no tenía madurez.
para poderla sobrellevar. Entonces el cronosistema tiene que ver con eso, lo que llega con el tiempo. Eso está más distante, no depende del ambiente es próximo ni del ambiente remoto, depende del tiempo. ¿Sí? Yo estaba mirando, al considerar esto que el hermano Felipe nos mostró, y gracias a Dios por ese devocional. Cuando vea el video, hermano Felipe, gracias. Y estaba recordando que Ricardín, ¿quiénes recuerdan a Ricardín? Ricardín, obrero de Cristo. En un taller de teatro que nos dictó Ricardín cuando estábamos trabajando en educación cristiana, él habló de las zonas que establece el ser humano y decía que, pues por el estudio de teatro que él tenía, que esas zonas se van midiendo desde centímetros hasta metros, kilómetros. Entonces es otra manera de mirarlo. Y él decía que esa zona, por ejemplo, la primera, la zona íntima, la que tiene que ver con lo más íntimo, está reservada solamente para el individuo y algo para la pareja. Con el tiempo la pareja se fusiona más si construyen bien su matrimonio y van a tener que la zona íntima la manejan los dos. Pero si no, se comienza a notar que no funcionó el asunto. Y aunque lleven años de casados, no sé si a usted también le pasa, que hay cosas que usted nunca le va a decir a su esposa o usted nunca le va a decir a su esposo. Ya lo insinuó tantas veces que mejor no insiste más. Y ahí está dentro de usted eso que lo tiene en su intimidad más profunda, que ni el esposo está enterado. No estoy hablando de cosas pecaminosas, a veces que pasan. Recuerdo una pareja que duró como 5 o 6 años tal vez de casados, y cada vez que comían pollo, él le daba la pechuga a ella y ella le daba el costillar a él. Y cuando algún día ya el segundo niño no quería el costillar, pero eso es lo más rico que tiene el pollo, le dijo la mamá. Y el esposo le dijo, ¿cómo así que lo más rico? Sí, lo más rico. Uy, y yo sufriendo el costillar todo este tiempo. El otro y yo sufriendo la pechuga. Gracias a Dios por el niño. Porque se dieron cuenta que, como hace su costillar, disfrútelo, yo me como mi pechuga. ¿Sí? Hay cosas de la intimidad que de pronto nadie va a conocer, ni los padres. La segunda zona es la zona familiar. ¿Sí? Esta primera pues tiene centímetros de distancia, ¿no? La zona familiar ya son 30 centímetros, porque de todas maneras entre padres e hijos, entre hermanos, no se aproximan como se aproximan los esposos. Espero que me entiendan. Entonces siempre es otra forma de aproximación. Entonces no. Está bien, el abrazo, pero ya. La tercera zona, la zona social. Entonces allí está no solamente el entorno del hogar, sino que en la zona social están los compañeros de trabajo o de estudio. ¿Con quién tiene usted más proximidad físicamente hablando? ¿Con los compañeros de trabajo o con la gente del Transmilenio? Se la puse difícil, ¿cierto? Porque en el Transmilenio, ¿quién no tiene que ir ahí apretado y empujado y de todo? Pero en el trabajo, si usted se acerca como en el Transmilenio, la cosa está grave. Porque en el trabajo, no, páseme los documentos, yo se los firmo y tome. Y no es que venga, alcánceme, tome los platos y la otra reciba los platos. Yo me los lavo y ya vengo. No, eso es de la intimidad, no es del trabajo. Es de la zona social, los compañeros de trabajo o de estudio. La zona cultural, ya esa va mucho más allá. Las personas que lo rodean, los vecinos. ¡Hola, vecino! Pero no me acerco tanto al vecino como al compañero de trabajo. Entonces decimos, usted
Se imprimió la factura bien, me tengo que acercar y casi que rozarlo. Con el vecino no es así. Yo saco mi aseo, mi basura, y él saca la de él, la ponemos ahí. ¿Qué más, vecino? ¿Cómo está? Cuando va la mano y hasta luego. Esa es otra zona. Y decía Ricardín, y la zona universal, los extraños ocasionales, esos sí son los del Transmilenio. Los que pasan por ahí, que gente extraña, pero que se acercó. ¿Cierto que con ellos sí toca metros? Esto nos lo explicaba para decir que el actor debe comprender eso y no debe procurar que el público, el auditorio, que apenas sí lo conoce y que para él es un desconocido, estén tan íntimos con él. Debe entender que ellos van a estar poniendo metros de distancia, pero que con su presentación, con su manera de actuar, tiene que procurar acercarlos, hacerlos próximos. ¿Sí? Y la verdad que aquí tenemos una distancia bastante grande. Para la pandemia o pospandemia nos sirvió mucho, que pudimos quitarnos el tapabocas desde aquí, porque ustedes están suficientemente lejos. Y como los virus no tienen alas, sino que caen, entonces no llegaban hasta allá. Pero efectivamente quisiéramos acercarnos. Yo pregunto, ¿será posible que en mi microsistema, en donde no entra nadie, yo, y me influyen los profesores, los padres, o allí estoy con mi pareja, ¿será que allá en donde ni siquiera a mi pareja le confío cosas, le cuento cosas, no se entera de cosas? ¿Usted cree que el Señor sí se entera o no se entera? Pero hay gente que cree que no, que el Señor está en el cronosistema. Es que estamos en culto y toca portarse bien, pero salgo de aquí y a portarme como un impío. Es decir, ¿y a Dios hasta dónde lo dejamos entrar? Señor, a 3 metros, que es lo del actor, a 3 metros. No, este es un vecino, compañero de trabajo, a 1,50. No, este es alguien de la familia, 30 centímetros. ¿Hasta dónde dejamos acercar al Señor? Él lo pone de una manera dramática diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. No se va a meter a las malas, es muy respetuoso. Y podemos dejarlo golpear todo el tiempo, años, y él sigue golpeando. Pero habrá que pensar si eso es lo ideal o si le vamos a abrir campo a él. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente no le da campo al Señor? Bueno, ahí hay, ¿cómo es que decimos? Solo había oscuridad, llanto y dolor, hasta que surge una luz que dice, wow, la luz. En el Evangelio de Juan capítulo 1, se nos habla del verbo como lo manifestable de Dios. Eso fue otro devocional de Mañana oirás mi voz. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y algunos ven inmediatamente otro. Pero resulta que la palabra verbo que conocemos en español, en ese pasaje de Juan 1:1, en griego es el logos. En francés la parole, la palabra. Pero para los hebreos, para los israelitas, los judíos, eso no es la palabra, no es la voz, sino lo manifestable de Dios. Es una expresión que para ellos, traducirla tendrán que decirlo completo, lo manifestable de Dios. En el principio era lo manifestable de Dios. Porque en el principio, Dios no tiene principio, pero Él sí comenzó a manifestarse cuando creó el cielo y la tierra. Y cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, eso manifestable de Dios estaba desde el principio. Se hizo evidente cuando comenzó el Señor a crear y aparecieron las cosas temporales. El único eterno es Él. Los ángeles, los seres humanos, todo lo que Él creó. Y eso manifestable de Dios era con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso manifestable de Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece. Recuerde, ese logos del griego, ese verbo del español, eso manifestable de Dios, Sem, dice que era la luz y que era la vida de los hombres. La vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Cuando eso manifestable de Dios nació de la Virgen María, comenzó a mostrarse que no lo lograron opacar las tinieblas. Llegó a un mundo con muchas tinieblas. Israel se había alejado, pero terriblemente, de la ley que él les había dado en Sinaí. Estaban tan mezclados, habían pasado unos tiempos de cautiverio, había un desorden completo. El templo ya no era un lugar de oración, casa de Dios, vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Estaba todo mal, pero bueno, toca, a donde quiera que llegas, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres, ¿no? No, él dijo, no, yo vine fue a traer la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos cuenta la palabra que un hombre de Dios, enviado por Dios, que se llamaba Juan, vino para que diera testimonio de que Jesús vendría, que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Juan 3 nos dice la palabra del Señor, Juan 3 del 17 al 21, porque no envió a su Hijo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió lo manifestable de él, lo que él podía manifestar. Tenía que serse semejante a nosotros, desde luego sin pecado porque es Dios, pero tenía que hacerlo para poder dar su vida para rescatarnos. Entonces no lo envió para condenarnos, no vino a decir aquí les cobro, no, él vino como príncipe de paz y entonces vino para salvarnos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí en este cuadro ustedes ven el reflector que tenemos ahí. ¿Qué ocurre cuando una persona se para frente al reflector? Es decir, que el reflector lo ilumina desde atrás. Se nos pierden los detalles. Lo vemos como una silueta, porque la luz está iluminando la parte posterior, pero el rostro no se ve. Y es más, la luz que llega así a nuestros ojos hace que nuestra pupila se cierre, el iris se cierra para que no lo moleste esa luz y entonces ve menos las facciones. Por eso cualquier luz de aquí atrás hace estorbo porque nos hace ver más oscuros. ¿Qué ocurre si nosotros nos ponemos a una distancia conveniente, como este caso, aquí al ladito de la luz? Si notan esa luz lateral, ¿qué efecto produce? La parte derecha de la cara de esa niña, podemos decir, está bien, pero a la izquierda no sabemos. Entonces viene otra y dice, bueno, yo me hago por aquí, que es mi lado mostrable. Lo otro que no se me note. ¿No se han dado cuenta que uno pícaramente, cuando le van a tomar una foto, busca el mejor perfil? ¿Por qué? Porque sabe que de este lado no me sale el lunar. Pero si sale así, me quedan. Cada uno como que sabe, y hay gente muy experta en eso. No le interesa darse a conocer, sino tratar de mostrar lo que le va mejor para vender. Si la persona se acerca así y la luz va, como se llama, una luz nadir, de abajo hacia arriba, miren la imagen cómo se produce. Claro, hay efectos para películas de terror donde se ilumina así. O puede ser una luz cenital. Entonces me acerco y me ilumina una parte, pero note cómo quedan los ojos como en unas manchas oscuras. La parte de abajo no se ilumina bien. Si es una luz que va en un contrapicado, inclinada, oblicua, desde la derecha, desde la izquierda, se ilumina pero quedan sombras del otro lado. Igual, si llega en otro ángulo, pero desde arriba, por un lado o por el otro, ¿cuál de esas se nos ve mejor?
Bueno, nosotros decimos no. Pero los hombres no quieren que la luz los delate. Por eso los lugares de pecado casi siempre son oscuros, ¿no? Para que nadie lo vea bien como es. Pero cuando se acerca la luz para que se vea bien, entonces ya es diferente. Dice, ahora sí se le ve bien. Porque dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiere que Dios ilumine esas partes oscuras. Entonces, pues, no quiere que Dios lo manifieste. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si no tiene nada que temer, pues que alumbre. Si usted lleva todos los papeles y le dice el guarda de tránsito, lo orilla y le va a pedir los papeles, sus papeles. Sí, señor, aquí están. Y esto y esto. Y muéstreme el equipo de carretera. Sí, señor, aquí está. Muéstreme el extintor. Aquí está. Bueno, señor, gracias, hasta luego. Usted está tranquilo. Pero usted tiene el pase vencido, el SOAT no lo trajo, se le quedó el equipo de carretera y lo hacen a orillar. Usted quisiera irse por otro lado porque no quiere que lo reprendan. El que la debe la teme, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no se acercan a Dios? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Como si Dios quisiera hacernos daño, cuando Él lo que quiere es que nos demos cuenta de los errores. Un examen de laboratorio para decidir si tenemos una enfermedad o no, es para que estemos tranquilos y que nos digan, no la tiene, o sí, vamos a tratarlo. El apóstol Pablo escribió esto a los Filipenses en el capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que persigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui asido por Cristo Jesús. Es una expresión tan bonita ese juego de palabras. Hermano, el Señor nos atrapó con lazos de amor y nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Pero cuando sentimos esa poderosa mano sacándonos del lodo del pecado, dicen, ay, dejar esto. Pero una vez que lo dejamos, oiga, tan bueno que se vivía así. Y entonces ahora, ¿cómo hago para no caer allá? Y ahora hacemos al que nos asió, al que nos tomó de la mano primero. Ahora queremos vivir con Él, queremos vivir para Él. Pero cuando llegamos veníamos sospechando, ¿no? Muestre a ver cómo es, qué pasa, qué es lo que tienen, cuál es el enganche. Pero después de que ya conocemos al Señor, uy, Señor, gracias por haberme atrapado, por haberme sacado del mundo. Y a veces el proceso no fue tan fácil, pero es lo que dice la palabra. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí se ve mejor, pero le hace falta iluminación y le hace falta de pronto perfeccionar algo a la jovencita. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. ¿Cómo se logra que la luz nos alumbre bien? Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y ahí está el secreto. Note que lo que está atrás, luz roja, no se amaña ahí. Lo que hay que dejar, déjelo. Las victorias, disfrútelas y siga. Y no se quede agarrado al pasado de que, pero es que yo cantaba, yo ofrendaba, yo oraba. No, nada del ministerio ABA. No, yo canto, yo ofrendo, yo oro, yo vivo para el Señor, ¿no? Entonces olvide lo que queda atrás y extiéndase a lo que está adelante. Dice el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. El pasado
considérelo luz roja, tarjeta roja, sáquelo. Bueno o malo, sáquelo. ¿Y cuál es la luz amarilla para decir arranque? Extiéndase a lo que está adelante. El Señor viene, nos va a levantar, nos tiene una patria celestial, un reino inconmovible. Yo voy es por eso, y no conformarme con lo que ya pasó. Y entonces cuando tomo me alisto para partir, entonces prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y concluye diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No nos pongamos a pelear que si sí o no. Dejemos que el Señor guíe nuestros pasos. Y un último pasaje. Bueno, aquí tenemos oscuridad y luz, ¿no? Cuando la luz es como la del lado derecho que ustedes ven en su pantalla, aún la lamparita se ve opaca, ¿no? De noche hasta un fósforo alumbra, ¿no? Pero de día ni los reflectores del carro. ¿Por qué? Porque es que la luz del sol mucho más potente. ¿Qué dice la palabra en Efesios 5? A partir del verso 7. No seáis participante con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, no fuera de Él. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso, oiga eso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lejos de Dios, uy, hicimos esto. Y usted dice, ¿y qué más pasó? ¿Y cómo fue? Ay, sí ve. Por eso cuando nosotros estamos viendo un noticiero y pasa algo que es vergonzoso, como que no queremos ni mirar. Y queremos decirle al niño, no mire, taparle los ojitos. Sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Yo quería hacer un ejercicio, pero el tiempo, pero si me ayudan, alguien que apague las luces de aquí, por favor, y alguien que apague las luces de allá. No, déjela así. Creo que ya tenemos la idea, ¿no? ¿Cómo me ven a mí? Claritico, ¿cierto? ¿No? Dígame la verdad, ¿les estoy sacando la lengua, sí o no? Es que no. En cambio yo sí los percibo a ustedes, porque esta luz me los ilumina un poco. ¿Sí? Y si vieran cómo se nota ahorita la luz de la escalera allá atrás, antes ni se veía, porque con toda esta luz. Entonces, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Sí? ¿Se acuerdan la dominical aquella que se nos fue la luz? Y era de día. Ahorita el videoball y la pantalla de allá tiene luz y el computador. Pero si yo lo oculto, todavía se ve peor. O no se ve menos. Mas todas las cosas ahora sí podemos ir prendiendo. Cuando son puestas en evidencia, miren a los hermanos de atrás. Dios los bendiga, los que están iluminados, gloria a Dios. Allá algunos en tinieblas. Y ahora vamos a prenderlos de aquí, a ver si cuando sienta luz, de gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por la lucecita.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. La luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y está con mayúscula. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle gracias a Dios, en el nombre de su manifestación en carne. Señor, gracias, porque si no nos hubiera salvado, no entenderíamos la diferencia. Estaríamos como los otros gentiles. ¿Qué sería de mí una noche como esta, echando pólvora? Un 31 de diciembre me quemé un dedo que me quedó como un chorizo, con un tote. Porque échelo, ráspelo duro. Y yo lo cogí, fue tal el miedo que me dio, estaba pequeñito. Lo raspé y todo, y cuando ya lo quise soltar, abrí los dedos, pero él no se despegó de mi dedo. Hasta que se logró calentar el dedito y mi padre, ¡ay! Pero ya que, ya me había quemado. Gracias a Dios que no era la legislación como ahora. Pero quemábamos plata en pólvora. Digo, y Dios mío, pero si éramos pobres, ¿por qué mi padre hacía eso? Por vernos felices y porque a él le gustaba. Se desocupaba la caja de la herramienta y se llenaba de pólvora. Buscaniguas, volcanes, voladores para niños, para adultos. Era un derroche de gasto. Gracias a Dios que ahora esta época del año es más económica. Porque el Señor nos rescató, el Señor nos salvó, y ahora entendemos que no se trata de eso. Si usted no puede estrenar hoy, no se arranque los cabellos. Simplemente pues, dele gracias a Dios. Reflexionemos. ¿Es bueno que el Señor siga la puerta? ¿Qué es mejor, que siga la puerta llamando o que entre? ¿Y de quién depende? Depende de que yo le abra. Si alguno oye, comience por ahí y abra. No se quede oyendo, ábrale. Señor, ven a mi corazón, cámbiame, ayúdame. Señor, en ti somos reyes y sacerdotes. Eso suena fácil. Dejémoslo de reyes, que reinaremos con él, está bien. Pero esto de ser sacerdotes, hermano, recuerde, el pueblo de Israel era prototipo para las otras naciones. Dios quería que Israel viviera de tal manera que las naciones quisieran parecerse a ellos y que entonces le compartieran la ley y lo fueran israelizando, para que todos disfrutaran de ese Dios bueno. Pero Israel no quiso. Yo pregunto, dentro del pueblo de Israel, ¿quiénes eran el prototipo de los israelitas? ¿De quiénes se esperaba que tuvieran un comportamiento ejemplar? De los levitas, todos los levitas. Y dentro de los levitas, claro, los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿cuánto más? Para que todos los israelitas vieran, pues si aquí el Señor le dice al sacerdote que nunca, oiga esto, nunca se fuera a arrancar los cabellos por un muerto. Que un hermanito, un israelita lo haga, bueno, allá él. No es que esté bien, pero es un israelita. Pero que un sacerdote, porque se le murió un ser querido, se arrancara el cabello como muestra de duelo, el Señor dijo, tú no lo hagas porque tú eres nación santa. Y se lo dices a los sacerdotes, a los levitas. Total, que los israelitas tenían su ejemplo en los levitas y el mundo en Israel. Pero el asunto sufrió un cambio. Ahora, ¿quién es el ejemplo para las naciones?
Por aquí atrás me están diciendo Jesucristo. Bueno, entonces se la pongo más fácil. ¿Y cuál es el cuerpo de Jesucristo? Ah, no le des miedo, hermano. El prototipo para las naciones es la iglesia. Y de la iglesia, ¿quiénes debieran darle ejemplo a los creyentes? Los pastores. Cierto que eso de que se debe tener una vida de oración es para el pastor. Y que se evangelice, eso es para el pastor. Y que tenga una actitud de adoración para el Señor, eso es para el pastor. Y claro que sí, pero aunque no seamos todos pastores, ¿cómo nos conviene? El momento en que nosotros comenzamos a decirle, Señor, ven a reinar en mi vida, y que usted viva como si fuera pastor, mejor que el pastor, que le dé ejemplo al pastor, bendito el Señor. Porque la gente va a querer ser como usted. Y van a encontrar un modelo que dice, ¿cómo lo logra? No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es el Señor el que lo hace. Entonces, Señor, en ti, en Él, no en nosotros, somos reyes y sacerdotes. Me pregunto, ¿vale la pena pertenecer a otro cuerpo? Es que yo soy de la Armada, yo soy de la empresa, bueno, alguna empresa de esas prestigiosas de Colombia que tiene sueldos, wow. Y él dice, ay, si yo pudiera entrar. Uy, yo quisiera ser como de la familia Rockefeller, que tienen mucha plata. ¿Será que viven bien? Bueno, ¿a cuál cuerpo vale la pena entrar? ¿Habrá otro mejor que el cuerpo de Cristo? Pero no es solamente un dicho. Para que lográramos todo esto que hemos reflexionado, fue porque unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Llevó nuestra vergüenza en sí mismo. Se sacrificó, dio su vida para podernos salvar. Entonces, ¿qué decimos hoy? ¿Que me ilumine o que me obligue? ¿Qué prefiere? Mire lo que el Señor le dijo a Israel, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45 y Éxodo 19:4-6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. Ahora la iglesia, ¿qué le dice el Señor? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, en las tinieblas no se nota, pero cuando hay luz, ahí sí se... Alguna vez llega una visita con un zapato de un color y otro de otro. Hay un problema, hermano Jorge, que venga. Y salimos de afán. Pero la habitación en donde vivíamos no tenía muy buena iluminación. Y mis zapatos todos eran mocasín. Y llegué con uno marrón y uno negro. Pero nos dimos cuenta ya y ¿qué tocó hacer? Pasar el chasco y decirle, ay hermanos, qué pena con ustedes. En cambio de decir, no me miren. Y esconder el pie, no, pero la luz lo saca uno, lo pone en evidencia. Hermano, qué bueno que dejemos que el Señor ponga en evidencia. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y tenemos otra alabanza para recordar. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, yo el barro. Señor, cámbiame, moldéame, trabaja conmigo.
Y hablando de la cena del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues, atención a esto, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es mejor, que Dios nos discipline o que nos perdamos? Se oyó bonito el murmullo. Uno de mis hermanitos cuando estaba pequeño le decía a mi hermana Cristina: Kiki, pégueme pero hágame estudiar. Reflexionando sobre esa expresión con el tiempo, dice uno qué sabiduría tan inocente la del niño. Pégueme pero hágame estudiar. Decir, a mí no me fluye estudiar, pero oblígueme porque yo sé que lo necesito, ¿no? Si pudiéramos ser así de sinceros con el Señor. Si a mí no me gusta cantar, tú lo sabes, pero oye, hazme cantar. Te doy permiso, Señor. No jáleme las orejas, pero sí deme vara. Que cuando algo esté mal, tú tengas algún predicador que me coja la vara y me dé duro para que yo salga. Y Señor, gracias. Y me arrepienta y me pueda salvar, porque no quiero condenarme con el mundo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Hijos ilegítimos, pero Dios no quiere así. Un bastardo era el hijo de alguien importante con una mujer que no era importante. Y sabían que si los otros herederos, sabían que ese rey tenía un hijo bastardo, trataban de matarlo para que no viniera a reclamar el reino de su padre, porque él era el mayor. Entonces, para protegerle la vida, ni la mamá ni el papá contaban que era hijo del rey. Ni el niño sabía. Hasta que alguien por ahí le estaba comentando: usted es un bastardo del rey fulano. ¿Y cómo se levantó? Con toda la provisión del rey. Le mandaba la mejor lonchera, los mejores zapatos, todo lo mejor. Pero nunca le dijo qué tenía que hacer, que estaba bien, que estaba mal. Nunca lo corrigió. Porque no podía corregirlo, no lo tenía al lado. Usted prefiere que Dios le provea trabajo, comida, alimento, todo, le provea, pero que no se meta a prohibirle cosas, a corregirle cosas. Señor, yo quiero ser un bastardo. No me vengas con cuento de ser tu hijo. Porque ya me enteré que a tus hijos los disciplinas.
¿Qué tal yo ser tu hijo? Eso sí, dame. Pero queremos cambiar el esquema y permitir que Él entre en nuestro microsistema, que entre en nuestra intimidad, a donde nadie más puede entrar, para decirle: Señor, tú conoces mi condición, tú sabes cómo lucho con esto. Hay cosas que para nosotros son fáciles y para otros no. De pronto algo que para usted es muy sencillo y para mí muy difícil, y viceversa. Pero Dios es tan misericordioso que a todos nos tiene paciencia. Pero no nos deja sin disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Bendito el nombre del Señor.